Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer para mí. Hablarles de una crítica de un libro muy especial. Personalmente debo decirles una cosa. No tenía la intención de grabar un vídeo hoy, ni de subir ninguno, pero bueno, es lo primero de todo lo que quiero decirles, mis queridos suscriptores, y quería darles las gracias. No solo a ustedes, sino también a las personas que ya han visto mis vídeos, que seguramente no sean todos suscriptores míos. Pero lo que quiero decirles es que muchísimas gracias, mis queridos suscriptores, porque yo no esperaba que nadie viera mis últimos dos vídeos, y observo que Un sepulcro en el cielo ha sido el vídeo más visto del año. Y no solo eso, sino también me habéis colmado de honores inmerecidos por mi parte, con la crítica de El jinete de luz de José Javier Esparza, de la editorial La Esfera de los Libros. Francamente, os estoy muy agradecido por todo lo que habéis hecho por mí. Y Trumpi os da las gracias también. Pues eso. Hoy, francamente, mi intención era no subir ningún vídeo, puesto que a las 12 iba a hacer O sea, ya sabéis que yo soy católico y hago la Cuaresma. Y una de las cosas, aparte de no comer carne, no, carne, quiero carne, comer carne. Del hecho de no poder comer carne durante la Cuaresma, que yo sigo, para mí sí que es un sacrificio no poder comer carne los viernes, porque vamos, yo soy más carnívoro que Homer Simpson. Para que yo tenga que renunciar a la carne es que tiene que ocurrir algo gordísimo. O sea, aparte de eso, yo me pongo otro pequeño voto, y es el móvil no usarlo en los viernes. Y por eso mi intención no era no usarlo, pero ciertamente salvo en casos muy especiales, para poder hacer el bien a otras personas. Y hoy vamos a hablar de un libro muy especial, ciertamente, mis queridos suscriptores. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial. Lo primero de todo, ¿saben? Hoy he estado en la presentación de un libro muy interesante que quiero enseñarles a mis suscriptores. No sé si podrán verlo porque se llama Grandes enemigos de Roma, y ha sido escrito por varios compañeros historiadores. La historia del estado más extenso de la antigüedad, contada a través de los pueblos que se enfrentaron a sus legiones. Estaba coordinado por José I. de la Torre, Julio Rodríguez Luis Amela y Emalio Campomanes. Pues son varios compañeros historiadores que han publicado. Me parece que al señor José I. de la Torre le conocí por un libro que hizo de la Inquisición. Mire, me han dedicado, por cierto, no sé si podrán leerlo, pero me han hecho una dedicatoria. Esperen, que creo que no se ve bien y voy a... me han hecho una dedicatoria, caballeros. A ver si se ve mejor ahora, que no hay luz. Vamos a ver. Para Alfonso, apasionado por la historia como yo. Y luego, para Alfonso, esperemos que le guste tanto como los anteriores. Estos hombres han escrito otro libro muy parecido que también tengo conmigo. También, por cierto, todos estos libros han sido presentados en la librería donde yo compro mis libros. El 90% de todos estos libros que ustedes ven aquí, el 90% de todos estos libros los he comprado en el Árbol de las Letras. Todos estos libros, caballeros, los he comprado en el Árbol de las Letras. Y son cortesía de Soraya y de María José, su hermana, que me han encontrado joyas, y toda mi colección, casi todo, el 90 y tantos % de los libros que es en el Árbol de las Letras. Si van allí, les van a atender y les van a vender libros a muy buen precio. Yo recomiendo ciertamente el Árbol de las Letras en la calle Juan Mambrilla, y que ustedes les compren allí. Y no me pagan ni me hacen descuento, simplemente esto se hace por amistad. Ciertamente, después del año 22, después del año 2007, del terrorífico 22 de abril, para mí tanto Soraya como María José fueron un salvavidas en mi vida y me ayudaron muchísimo. Ciertamente, a mí la lectura, como ya les puedo decir, me salvó la vida. Yo ya les puedo decir que para mí fue algo, la lectura es algo más que una pasión, fue algo catárquico y purificador, ciertamente. Es una lástima, ciertamente, que no haya podido, ciertamente, hacer la crítica que tenía pensada, que era la de
Mil ojos esconde la noche, pero ya habrá tiempo ciertamente para poder hacerla. Yo les prometo una cosa, que mañana a las 12 me pondré a escribir la reseña de Mil ojos esconde la noche y que será el vídeo número 16. Pero hoy vamos a hacer algo muy especial. Ah, por cierto, se me olvidaba decirlos. Esta duología de libros, que por cierto fueron presentados maravillosamente en el árbol de las letras, esta duología de libros fueron editados por la editorial Nautilus, que por cierto me dijeron que ciertamente tuvieron que quitar cosas y no pudieron por la editorial. Mi padre intentó ciertamente editar alguno de sus libros allí, pero es que ni le contestaron ni se tomaron la molestia. Miren, por si algún día este libro, que es un bestseller, que fue editado por las publicaciones de la Universidad de Valladolid, este libro lo escribió mi padre. Es un auténtico bestseller. Es verdad que es un libro un pelín complicado para las personas que no tengan conocimientos médicos ni farmacológicos, pero es una joya. La verdad, mira, aquí tienen, por ejemplo, a Dorothy L. Sayers, por ejemplo, y también a Anne Hawking. Mira, aquí está Anne Hawking. Y por ejemplo, aquí tienen personas. ¡Mira, mi Chesty! ¡Mi adorado Chesty con Agatha Christie! Y es ese Van Dyne. Es ese Van Dyne. ¡Uy! Ese hombre tan mefistofélico. Mira, miren qué bien pinta mi padre. ¡Qué cuadros! Y cómo pinta las plantas. Son preciosas, la verdad. Pues quería enseñarles también este libro. Y bueno, ya se me va a caer un poquillo. Se me va a caer un poco la cara de vergüenza, pero también quiero una pequeña boutaz. Este libro que mi padre tuvo el honor de publicar con un humilde servidor indigno de él. Este libro es Drogodependencias en el cine y la literatura, y lo publiqué junto con mi padre. En realidad, mi padre fue quien hizo casi todo el trabajo, el 90 y tantos %. Yo solo le asesoré en la parte de cine, para conseguirle más películas donde hubiera drogodependencias, pues temas de alcohol, drogas y otro tipo de adicciones. Ahí fue donde más o menos yo le aconsejé y donde creo que le fue de utilidad. Pero no estamos ciertamente para presumir, estamos ciertamente para hablar de un libro muy especial. Pensaba hacer una reseña de este libro, pero ciertamente ciertos acontecimientos que han ocurrido hoy han hecho que me haya adelantado. Este libro es una maravillosa antología escrita por varios autores españoles, muy prometedores y enormemente talentosos. Este libro, coordinado por Raico Cruz, un escritor canario, y mi amigo y paisano José Baena Castell, creo que es una de las cosas. Si a ustedes les gusta el tema de la fantasía, la low fantasy, aunque bueno, mi amigo José Baena Castell creo que destaca por la high fantasy. Quiero decirles una cosa. Este libro, pues más o menos tiene el mismo nombre del grupo que creó mi amigo José Baena Castell en Facebook, que se llama también Melodías de Acero, y la mayoría de los escritores que han participado en esta antología pertenecen a este grupo. Yo mismo reconozco que soy miembro de Melodías de Acero, aunque yo no he participado en este grupo. Es que no sé si ciertamente tendría algún tipo de talento. Lo primero supongo que debo decirles es, ciertamente, lo primero que creo que supongo que tendría que decirles a ustedes es cómo conocí a mi amigo José Baena Castell. Pues lo cierto es que conocí a mi amigo José Baena Castell gracias a que era amigo común en Goodreads de una antigua amiga, bueno, de una persona, una escritora llamada María, una usuaria llamada María Clara, que luego escribía novelas románticas llamada Blanca Santoro y que creo que ahora trabaja para la editorial Gamón, Editorial, y ciertamente ahí fue donde le conocí. Creo que él y yo conectamos rápidamente, aparte de que mi amigo José Baena Castell es también un forofo del fútbol, también del Real Madrid, y puedo decirles con todo cariño que es el miembro no oficial del canal. O sea, mi amigo José Baena Castell no aparece en los vídeos, pero ciertamente yo le considero tan miembro del canal como TGG, como Olga, como Francisco Jesús, como Miriam, como Paco, como Danae, como Freddy. Yo le considero, como Juancho, para mí es tan miembro del canal como cualquiera de ellos. Y ciertamente
ciertamente, tiene los conocimientos de fútbol extraordinarios que ya quisiéramos tener todos los miembros del canal juntos. Por ejemplo, mi amigo José Baena Castel fue quien se dio cuenta ciertamente de que el Madrid necesitaba a Ceballos, ciertamente, y ciertamente ahora ha sido preclaro en su juicio, porque ciertamente ahora que no está Ceballos tenemos un problema tremendo en el medio del campo y no sabemos cómo sacar el balón bien jugado. Así que yo creo que tiene unos conocimientos extraordinarios y yo siempre le tengo en cuenta. Muchas veces él y yo solemos discrepar, pero es que yo de verdad le sigo muy fielmente. Aparte de eso, José Baena Castel, tenemos algo en común, aparte de nuestra pasión por la fantasía y por la lectura y por las películas. De hecho, bueno, el blog el muro de Facebook de Melodías de Acero, sí, sobre todo más o menos homenajea al género de espada y brujería, particularmente las aventuras de Conan el Bárbaro, de Robert Irving Howard, más o menos sobre todo, pero Jaime tiene unos gustos que están más cercanos a la high fantasy. Aunque muchos de estos relatos que aparecen aquí no son del género de la high fantasy, sino más bien de la low fantasy. Yo hay una cosa, más o menos, esta, debo decirles más o menos cómo evalúo, cómo hago con las antologías. Las antologías generalmente son relatos escritos por varios escritores y yo lo que hago a la hora de evaluar las antologías es hacer una media de lo que ha sacado cada relato. Yo francamente tengo que decirles que puntúo cada relato con 5 puntos, o sea, cada relato puede, bueno, es de escala de 1 a 5, o sea, la nota, la nota más baja es 1 punto y la nota más alta son 5. Lo normal es que haya 2, 3, 4 o 5 muy buenos y luego resto medio y luego hay algunos muy malos. Pero en este caso hay un caso muy particular y es que ninguno de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ninguno de estos 9 relatos, caballeros, ha suspendido. Les puedo decir que son todos dignos de leerse y creo que satisfarán a cualquier amante del género de la fantasía o de la fantasía, ya sea de la high fantasy o de la low fantasy, que yo creo que hay para todos los gustos. Mi amigo escribe un prefacio más o menos diciendo cómo nació el libro, en qué circunstancias y más o menos acaba con una especie de Kenningar o más o menos una proclama que podría haber sido que no hubiera quedado mal por ejemplo, en la Edad Mayor o en algún cantar de estos épicos vikingos, como la saga de Imbar o la saga de Holkraki o Loftur el Brujo. No habría quedado mal en ninguna epopeya vikinga, quiero decirles. Y luego, más o menos, hay un maravilloso prólogo escrito por Javier Miró, muy corto. Yo debo decirles una cosa, que no estoy de acuerdo con el señor Miró en una cosa. Ah, por cierto, se me olvidó decirles una cosa, que este maravilloso libro, Melodías de Acero, fue editada por la editorial Fundación, no sé si lo he dicho, y quería dar las gracias a la editorial Fundación, primero por haber apostado por unos escritores que seguramente otras editoriales no habrían apostado por ellos, porque habrían preferido guiarse por la pasta y por otros criterios económicos. Yo ya les digo siempre una cosa, me gusta apoyar, yo leo de todo, soy un lector omnívoro, y soy promiscuo en el tema de los libros, leo cualquier tipo de género, no le hago escos a casi nada, ciertamente, pero yo me he dado cuenta de una cosa que es muy importante para mí, y de lo que me he dado cuenta, caballeros, es que lo que me gusta es apoyar a escritores noveles y que no son apoyados por la industria. Así, vamos a ver, yo leo de todo, no tengo ningún reparo en leer, yo que sé, a John Grisham, a Ken Follett, bueno, que Follett me da asco, pero bueno, no tengo ningún reparo en leer a ningún escritor de estos, a J.K. Rowling o algún escritor de estos que va a vender libros y seguros, un Frederick Forsyth, pero bueno, pero a mí lo que me gusta es apoyar a escritores menores y por supuesto a mí me suele gustar mucho los libros clásicos. Pero vamos, a mí lo que me gusta es apoyar al escritor novel al que seguramente casi nadie va a leer y encontrar, bueno, encontrar ciertamente un Mirlo Blanco, un escritor que va a empezar desde abajo y al final se puede acabar convirtiendo en un genio de la literatura. Eso es más o menos a mí lo que me gusta, ciertamente. Lo que les iba diciendo después de más o menos esta elipsis o este pequeño paréntesis que he hecho es que
Ciertamente hay el prólogo, yo hay una cosa que discrepo del señor Javier Miró. Al señor Javier Miró prácticamente dicen que no le gustan los prólogos y más o menos como que trata de quitarse este de encima. Pero yo hay una cosa que discrepo, a mí me encantan los prólogos. Los prólogos nos sirven, yo es que he aprendido mucho de las tertulias literarias, cinematográficas, pues yo qué sé, en qué grande es el cine, en classics, cine blanco y negro, o sea, todo. Yo aprendo, por ejemplo, yo les recomiendo bien claramente, por ejemplo, comprar libros de cátedra, porque cátedra tiene muy buenos libros, o por ejemplo, de esto, de Acal. Acal también tiene unos prólogos excelentes, porque es que, primero, nos ayuda a conocer al autor, las técnicas literarias que emplea, y también nos ayudan a conocer un poco la obra y a diseccionarlas. Sé que hay gente que no le gusta, pero a mí me encantan. Y yo quiero recordar el trabajo hercúleo que hacían, por ejemplo, Casinos Asens, que por ejemplo saldrá, por ejemplo, en Mil ojos esconde la noche, por lo menos, no en Mil ojos esconde la noche, pero sí quiero decirles, caballeros, que saldrá, por ejemplo, en la precuela de Mil ojos esconde la noche, es decir, Las máscaras del héroe, por ejemplo. Saldrá, y por ejemplo, en los maravillosos prólogos que editaban la editorial Aguilar y, por ejemplo, Plaza Janés. Yo, de verdad, se decía que, o Austral. Austral no hacía prólogos, pero sí editaba libros maravillosos. Y quiero decirles una cosa, que se hablaba mucho de que España era un páramo cultural de los 40 hasta los 70. Mentira. Se editaron libros muy buenos. Lo que pasa es que ciertamente había que desacreditarlo, pero la verdad es que yo he leído libros y ojalá hubiera coleccionado más obras completas de escritores, de verdad. Ahí tengo unos pocos, por ejemplo, no los van a poder ustedes ver, pero ciertamente... A ver, ¿dónde están? Aquí, que no se ven. Aquí, aquí tengo unos pocos, que es donde más difíciles de sacar. Pero vamos, tengo aquí de todo. Premios Pulitzer, tengo gente de Plaza Janes, por ejemplo, las obras de G.K. Chesterton, de Maurice Baring, de Massens van der Merks, pues, también tengo por ahí de François Mauriac, de Somerset Maugham, tengo joyas, incluso, por ejemplo, libros de William Iris, o sea, que son autores de una grandísima calidad. Más o menos, bueno, más o menos este autor más o menos lo que hace es más o menos hablar de las virtudes del low fantasy, más o menos compararlas con escritores como, por ejemplo, Robin Hood, Joe Abercrombie, por ejemplo, Patrick Rothfuss. No está George R. Martin citado, pero bueno, también se podría entrar en esta lista. Y sin más preámbulos, caballeros, yo creo que puedo hablarles un poquito más del primer relato. El primer relato se llama La Verdugo danzante y fue escrita por G.S. Santos, por ejemplo. Este relato a mí es que me ha gustado mucho por dónde transcurre, ciertamente, y porque cuenta, bueno, la historia de una asesina, o sea, una bailarina. El tema de la bailarina a mí me parece un poco fascinante. El primero que ocurre en una taberna, porque eso le da un halo chestertoniano y fordiano. Fordiano, entiéndase por John Ford, no por el novelista americano ese que escribe novelas plumbias, que mata de aburrimiento. Por ese no, por John Ford, el cineasta americano, que todo lo resuelve en la taberna, bebiendo y pegándose una paliza, pegándose puñetazos. Todo lo resuelve en trifulcas tabernarias. Y oye, no es una mala filosofía, por cierto. Pues más o menos a mí me gusta eso porque también es una novela un poquito crepuscular, con unos villanos que me parecen a mí unos asesinos psicopáticos, hanekianos totalmente. A mí Haneke es un director que me parece repugnante y no sé cómo ciertamente aquí se ha tenido el mal gusto de darles el premio Príncipe de Asturias. Esto demuestra que las élites políticas y culturales están muy lejos del sentir del pueblo y de la gente en general, y que ciertamente tiene una carencia de empatía enorme, ciertamente, y un mal gusto alucinante también. Pero bueno, así, eso es lo que pasa cuando te alejas de la realidad, ciertamente. Bueno, el nombre más o menos, creo que se me olvidó decirlo, me recuerda un poco a una obra de Pars Lagerbies, el premio Nobel sueco, que supongo que ustedes lo conocerán por Barrabás, pero Pars Lagerbies es muy famoso ciertamente porque escribió un relato llamado El enano, que a mí me recuerda un poquito a Bomarzo. Pues es la historia de un enano que vive en una corte renacentista y que, bueno, que comete crímenes. Yo creo que el tema de la moral renacentista está muy bien tratado, igual que más o menos lo hacía
la novela Un sepulcro en el cielo, que más o menos también trataba ese tema, el tema de las intrigas palaciegas y de la moral del humanismo y cómo se mezcló con el paganismo y esto más o menos relajó las costumbres de la gente. En realidad no creo que arraigase tanto el paganismo, pero lo que pasa es que sí la forma de obrar no fue la misma, ciertamente. Es un tema también que hemos hablado ciertamente, la helenización y como, por ejemplo, un tema que hemos hablado cuando hemos hablado de este libro, yo hablé de los autores que, por ejemplo, Roma no cayó. O sea, cae el Imperio Romano, pero Roma sigue en pie y continúa por el Imperio Bizantino. Y luego hay una tercera Roma, que es Moscú. Y por cierto, uno de los zares, Iván II, esto lo dije yo, acabó, pues no sé si en la corte de Pío II o de Paulo II. Y estuvo aquí también. O sea que no estamos tan lejos. Y el legado de Roma sigue vivo en nosotros también. Eso es lo que quería más o menos decirle, por si algún día deciden comprar los libros de esos maravillosos autores que he presentado al principio de este vídeo. Pero lo que quería decirles es que esta historia me gusta porque es la historia primero porque es la historia de que es todo gran héroe tiene al final, o todo gran asesino en este caso tiene al final su última oportunidad, y que no es fácil, por ejemplo, escapar de algo para lo que tienes talento o lo que es tu destino. En este caso, el asesinato. Es una asesina, una bailarina que a mí me ha recordado. En el momento en que escribí la crítica, todavía no había visto La Casa de las Dagas Voladoras, que me la recomendó mi amigo José Vana Castel. Pero ahora sí que las he visto y ciertamente les puedo decir que tiene un poco de algo de esas novelas, de esas películas chinas que tanto me gustan. O sea, bueno, a mí Tigre y Dragón no es la que más me gusta, Giro me encanta y La Casa de las Dagas Voladoras también. Francamente, ojalá podamos ver más de este tipo de cine y no el cine que, por cierto, ha tenido la mala suerte de ganar en los Oscars. A ver, lo grave no es quién ha ganado, que tampoco, mi hermana me dijo más o menos, sí que me dijo que más o menos había una película que podía dar la sorpresa. Pero lo malo es las películas que nominan. Si ya los nominados son malos, es que ya no puede, por mucho que intentes luego arreglarlo, las películas van a ser malas. Yo ya sabía una cosa, que Hollywood ciertamente no se iba a atrever a hacer lo que al final, no se iba a atrever a conceder premios a las películas más woke y progresistas porque es cobarde, porque las élites progresistas de Hollywood son muy cobardes y no se iba a atrever. A mí lo que me gusta es eso, ciertamente, es un tema crepuscular, casi de western, ciertamente la del verdugo danzante, por cierto, me recuerda y tiene un toque, por ejemplo, a las películas a las novelas de la trilogía de P.C. Wren. P.C. Wren es un escritor inglés que escribía novelas de la trilogía de la Legión extranjera. Ciertamente es que también tiene un poquito algo de eso. Y ciertamente, me gusta ciertamente cómo es un personaje que se resiste poco a volver a su vida, a su antigua profesión, que es la de asesina, para defenderse, y no es hasta que ocurre algo que entonces despierta la chispa, como podría ocurrirle a Viggo Mortensen en una historia de violencia americana. Yo creo, muchos de estos capítulos a lo mejor son, pues, no sé, comienzos de novelas que se ponen aquí un poco para promocionar la antología, y eso a mí me gusta mucho. Yo creo que también lo que me gusta mucho de este primer relato, pues es eso, el ambiente crepuscular, el toque de western y al final, y el comienzo de una gran aventura. La segunda novela, que creo que ha sido mi favorita, es la que más he puntuado, es Jerusalén 1298. ¿Por qué me ha gustado Jerusalén 1298? Porque Jerusalén 1298 cuenta algo que me encanta, las cruzadas. Ya sabéis que yo, por eso escribí, me parece, hice un vídeo hablando sobre la novela de Sofía Cossack llamada Feliz Culpa, porque yo creo que se editen más libros de esta escritora polaca. Yo creo que ya les comenté que se había traducido el primer tomo de Las Cruzadas de Higinio J. Paterna, que más o menos fue el traductor de la novela El curandero, editada en Secotia, de Tadeusz Dolega Mostowicz. Fue el traductor y ciertamente a mí me encantan. Yo creo que la mejor novela que he leído de las cruzadas para mí fue La Hermandad de Rider Haggard, el mismo escritor que escribió
Las minas del rey Salomón y Alain Quatermain. Yo creo que es la mejor novela de las cruzadas, pero también podría recomendarles la trilogía de, por lo menos los dos primeros, sobre todo el segundo, la de Jean Guillou, por ejemplo. Yo es que de verdad estoy un poco harto de ese enfoque políticamente correcto donde se presenta a unos musulmanes muy buenos y unos cristianos atrasados, ignorantes, fanáticos, crueles, o sea, más o menos ese enfoque anticristiano y antiimperialista que más o menos ahora se ha adueñado un poco, porque han sido las ideologías las que se han acabado adueñando de las ciencias sociales. Ahora ciertamente veremos cómo se ha impuesto una visión laicista y anticristiana, por ejemplo, en la historiografía, y esto se nota, por ejemplo, en las universidades españolas y en las cátedras, donde ciertamente ha imperado o una especie de catolicismo pompier o ciertamente una visión muy políticamente correcta de los temas. Así que ciertamente si uno, por ejemplo, como yo, considera que, o es fan de las cruzadas, prácticamente se le machaca, se le dice que más o menos está justificando asesinatos, crímenes, saqueos, como si yo no condenara la violencia, por ejemplo, de los cruzados en la primera cruzada, cuando obligaron a convertirse a los judíos, o que entraran en Hungría haciendo salvajadas. Yo lo condeno igual. Pero yo ciertamente también condeno ciertamente lo que pasó antes. O sea, cuando los musulmanes atacaron y derrotaron a los cristianos bizantinos en Yarmouk, ayudado por las herejías, y cómo fue poco a poco fueron desapareciendo los cristianos y se les aplicó la jizya. Eso también. Y tampoco critican estos universitarios, estos catedráticos y profesores de universidad, no critican ciertamente. Claro, es muy fácil empezar la historia en el siglo XI, donde parece que los malos y los agresores son los cristianos, pero hay que contar lo que ocurrió al principio, y no se entiende ciertamente. Y yo no entiendo, por ejemplo, yo he criticado mucho y yo seguramente no vuelvo a leer ningún libro de esa editorial, ya se lo puedo asegurar, no voy a leer la historia de las... Yo, francamente, leí Las Cruzadas de Dan Jones y me parecía absolutamente repugnante, así de claro. Yo no... Y me gané unas críticas muy duras en Goodreads. Se me tachó de ser de extrema derecha, de pertenecer al nacionalsocialismo, en fin, de todas esas lindezas. Se me tachó simplemente por defender las cruzadas y a los cruzados. Y yo no tengo por... Vamos a ver, yo bebo más de un Luis de Waal, de un Henryk Sienkiewicz, o de un Chesterton o de un Hilaire Belloc. Yo ciertamente les quiero recomendar las cruzadas de Hilaire Belloc, por ejemplo, o las de René Grouchet en la editorial Palabra. Yo creo que hay que estudiar el tema con desapasionamiento. El tema hay que estudiarlo de forma desapasionada, de forma fría, siendo racional, no llevarnos por presentismos, que ciertamente el siglo XX no tiene nada que envidiar, no tiene nada que reprocharle a las épocas pasadas. Yo ya lo he dicho en la presentación del libro de los grandes enemigos de Roma. Yo ya se lo he dicho. Yo ya se lo he dicho bien claramente. En la presentación de los grandes enemigos de Roma. Yo ya se lo he dicho. Que ciertamente el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad ha sido el siglo XX. Y yo vuelvo a repetir una cosa. Ya solo las guerras del opio en China han causado más muerte que las cruzadas y la guerra de los 30 años juntas. Ya que hablamos de tanto de guerras de religión, todas. Ya que hablamos tanto de guerras de religión y de todas esas chorradas, porque eso es lo que es, vuelvo a repetir que no necesita una persona recurrir a una religión para matar, que el ser humano no necesita, puede recurrir a cualquier excusa, a cualquier causa o cualquier ideología. ¿Acaso el comunismo no ha marcado tanto como el cristianismo, el islamismo o cualquier otra corriente ideológica? Ha matado igual, y otras corrientes igual, incluso por la democracia también se mata. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? Esa oleada de crímenes ingentes. Eso es lo que les quiero decir, ciertamente. Por eso a mí me gusta que haya por eso supongo que le he puesto la mejor nota a María Blanco, por este relato Jerusalén 1298. Le he puesto la mejor nota, pues primero porque contaba algo que yo no sabía. Yo ciertamente pensaba que más o menos después de la derrota, por ejemplo, después de que fuéramos expulsados en 1291 y que fuéramos derrotados por los mamelucos,
yo ya pensaba que ya no había ningún hecho ya glorioso por parte de las cruzadas, pero en este relato, Jerusalén 1298, se nos cuenta cómo una serie de templarios entran en Jerusalén. En este caso, pues más o menos lo cuenta desde el punto de vista de los cruzados aragoneses, que no deja de ser curioso. Es curioso que no haya, que está empezando también el tema de los almogávares. De este tema habló una novela muy mala, que a mí no me gustó nada, de Beltrán, un templario del exilio, de Watson, que me parece de los peores relatos que he leído nunca. No me inspiré de nada de lo que contaba ese relato. Así, yo ya les vuelvo a decir una cosa, que para mí, yo en un principio era muy de los templarios, supongo que por la novela de Walter Scott, de Ivanhoe, por Sir Brian de Bois Guilbert, y supongo que novelas como El Señor de Bembibre, de Carrasco, pero ciertamente cada vez me he ido más o menos, mis simpatías se han transmutado o se han cambiado por la de los hospitalarios, cada vez me gustan más ellos. Bueno, esta es la historia, pues, más o menos del intento de los templarios de tomar Jerusalén y más o menos ganarse el apoyo de los reyes europeos para que les ayuden a reconquistar los santos lugares y ven que no pueden conseguirlo porque ha habido un traidor en sus filas. Que es lo único que quizás a lo mejor no me ha gustado mucho de este relato de 1298, de Jerusalén 1200, es quizás el hecho de que los malos vuelvan a ser otra vez los armenios. Es una lástima que igual pasa también, por ejemplo, en otra novela de la que supongo que hablaré, El cinturón de oro, de Cecilia Holland, que por cierto, Cecilia Holland también tenía otra novela de las cruzadas, Jerusalén, que a mí no me gustó personalmente, pero ya le tocará el turno hablar de Cecilia Holland. Me gusta más o menos la relación de Ricardo con, por ejemplo, Guillermo o Beltrán, que es el más joven. Y sobre todo también tiene un poco de todo, novela de espionaje, femme fatal. A mí es el relato que más he valorado, le puse un 5, me parece que igual, pero yo creo que es el relato que a mí más me ha gustado de todos los de esta antología de Melodías de Acero. Y ciertamente tiene un final sobresaliente y yo es que francamente yo no me esperaba ciertamente que los cruzados pudieran otra vez tomar Jerusalén, pero ya más o menos se dijo que Jerusalén no era problema, la podían tomar, el problema era conseguir una zona segura. Si ya desde la Quinta Cruzada Pelagio la pudo haber tomado, se la ofrecieron, pero no la quiso, porque ciertamente quería encontrar una zona de confort. Una persona me dijo que tenía una visión muy políticamente incorrecta de los cruzados, pero vamos a ver, como diría Chesterton, más ortodoxo, pero qué cosa más políticamente incorrecta hay que la ortodoxia y defender ahora a los cruzados. Hay una película que a mí me encanta, por ejemplo, que no es antihistórica totalmente, pero yo la adoro, que se llama La princesa de Samarcanda, que cuenta el enfrentamiento entre los cruzados y los mongoles, que a mí me encanta, interpretada por David Farrar, una actriz que a mí me encanta, Anne Blyth, una de las pocas actrices, era una actriz católica y una de las pocas que siguen aún viva, Anne Blyth. Y también salía otro actor que yo adoro, Richard Egan. Pues yo francamente se la recomiendo esa película. Vamos a ver, el siguiente relato a mí, a quienes les gusten, por ejemplo, las novelas japonesas, es La carga de los Nihashi. Cuenta, por ejemplo, pues más o menos una épica batalla que podría más o menos haber aparecido en las novelas de Eiichi Yoshikawa, más o menos editada por Quaterni, la de Musashi, por ejemplo, o por ejemplo Taiko, el increíble hombre de cara de mono, o por ejemplo La hija de los piratas de Ryo Wada, o sea, novelas que yo más o menos he leído en Quaterni, de estas que deja según, por ejemplo, a la altura de los parvulitos. Más o menos, pues sí, cuenta, es algo muy japonés, cuenta una batalla épica y gloriosa, ciertamente un combate que más o menos va cambiando ciertamente según van pasando las páginas, hasta un final, un giro catastrófico que me pareció interesante. Yo creo que esta novela también creo que le puse a la historia de la carga de los Nihashi, le puse también un 5. Luego, la de los ojos sin rostro, ciertamente, de Luis Guillermo del Corral, cuenta la historia de una mercenaria llamada Kushara y creo que un mago llamado el Arquelaus. Creo que es la más dungeonera y creo que a mi amigo Turbiales, por cierto, les quiero recomendar su canal Un Tiempo de Dados, le habría gustado enormemente haberla podido jugar en un videojuego si fuera
un videojuego. Ciertamente, bueno, tiene un bestiario espectacular. Es la más dungeonera en cierto sentido, porque aquí yo creo que, yo ya les he dicho que aquí se trata de todo. O sea, yo reconozco que soy un jugador, que jamás he renegado de mis tiempos en que era jugador de rol. Cuando mis amigos Deigo, Kuniotani y Gedi Cosworth me pidieron que me uniera a su grupo de rol y jugábamos unas aventuras maravillosas. Ciertamente no las podíamos acabar por los diferentes antagonismos entre nosotros. Cada uno quería ser el héroe y que cada personaje tuviera las mejores notas posibles, quiero decirles. Cada uno quería ciertamente que cada uno tuviera las mejores notas, por ejemplo, y eso no puede ser, no se puede, no, cada uno tiene que renunciar para que otros ganen. Es una lección que he aprendido, y también aprendí otra lección muy valiente. Primero, y esto lo aprendí de mis tiempos en Eternam, mando un saludo, por cierto, a mis amigos de la rebelión, que aprendí una cosa, que hay que hacer las cosas no en busca de recompensas, ni de fama, ni de gloria. Hay que hacerlas porque ciertamente es lo que, porque es lo que está bien hecho. Bueno, el final de esta saga, por ejemplo, por cierto, a Luis Guillermo del Corral, es santanderino, es uno de los habituales del canal del muro del grupo de Facebook de Melodías de Acero, y suele comentar mucho las publicaciones de José Baena Castell y de otros escritores. Le gusta muchísimo también las historias de Robert Erwin Howard y de Conan, y ciertamente aquí nos muestra que es un gran escritor. Ciertamente a mí lo que me sorprende, bueno, y también que le gustan mucho los cuentos de Perrault, porque aparece aquí un tal Carabás. A mí lo que me dejó un poco frío es el final que le da un poco, que deja un final pues totalmente grindarkiano, o sea, le da un final muy grindark y bueno, un final que un poco amargo para mi gusto. Supongo que por eso le he puesto un 4/5. El juramento de honor a mí me encanta. Ciertamente es la historia de cómo más o menos derrocar a un tirano, de una heroína que desafía a un tirano y se enfrenta a una especie del campeón del malo llamado Konz. A mí me gusta, Raiko Cruz creo que ha escrito pues lo que yo creo que sería para mí yo creo que la cuarta historia mejor o la tercera, porque está en dura pugna con la del verdugo danzante, ciertamente, la de Raiko Cruz. Por cierto, que Raiko Cruz fue el otro coordinador de esta antología de fantasía junto con mi amigo José Baena Castell. Ciertamente fue el otro coordinador, podemos decirlo. Podemos decir que fue el otro coordinador y su historia yo creo que para mí es la que más me gusta y la que tiene un final más satisfactorio. Yo creo que al final, bueno, al final cuando pasa esto que al final la soberbia suele perder a los tiranos y yo creo que el final me parece ciertamente es lo mejor de este relato, por ejemplo, el final del relato de Raiko Cruz del juramento de honor, yo creo que ciertamente es que, bueno, es muy lógico y viendo cómo acaban algunos dictadores y tiranos, yo creo que no me sorprende mucho. A mí me ha gustado, yo fue uno de los que más me gustó sin ninguna duda. Luego, La mujer de fuego de Sandre Adrián, más o menos pues cuenta la historia de una mujer que quiere vengarse de un usurpador, pero es que a mí el usurpador, aquí aparece el usurpador Drake, no entiendo una cosa. ¿Cómo le apoyan tanto a la gente? Y es evidente que me empiezo a creer que la heroína de esta historia es la mala y el usurpador no es tan malo como parece. A mí es el relato que quizás a lo mejor me haya dejado un sello más amargo, porque a mí no me gusta la historia de gente mala, a mí me gusta las historias de gente buenosa y ciertamente bueno el hecho de que la de que bueno de que la villana más o menos se comporte de una forma tan cruel y tan vengativa y ciertamente y sobre todo me ha sorprendido una cosa que por mucho usurpador que sea Drake que haya gente dispuesta a morir por él como el Halley y yo no lo yo te digo una cosa, si la gente da la vida por ti y está dispuesta, es que algo bueno debes de tener, no debes de ser tan malo. Pero claro, yo también he defendido, por ejemplo, al Ricardo III. Yo creo que ciertamente esta historia más o menos cambia a un tirano por algo mucho, a un tirano malo por alguien que va a ser muchísimo peor. Y eso es un poco que lo que me deja un
sabor más amargo en esta historia. La siguiente historia, por ejemplo, es la de Como el veneno de la serpiente. A este escritor, a Sergio Araujo Cruz, ya tuve el honor de leerle La espada quebrada, que me pareció un relato muy interesante y que le puse una muy buena nota en su tiempo cuando lo leí. Ciertamente, bueno, pues es el más fantástico de todos. En un principio, bueno, el hecho de que lanzara una imprecación, en fin, vamos a ver si aparece por aquí. No, esta es la de Brashbull. A ver. No, esta es la de la mujer de fuego. A ver si lo encuentro por aquí. El hecho de que lanzara pues casi una imprecación, o sea, invitando ciertamente a que no se le leyera, bueno, es una novela que, bueno, que tiene personajes, razas muy curiosas, maldiciones, es decir, también es una historia también de venganzas y más o menos, bueno, no hay que ciertamente, por ejemplo, hay que recurrir, por ejemplo, a hechizos, pactos y cosas muy raras. Yo, bueno, no, le puse un 4/5. También es una historia muy interesante también. Y vamos a ir a la medalla de plata, que es la de Brashbull, que escrita por mi amigo José Vana Castel. Yo debo reconocer que es la segunda historia que más me gustó, la saga de Brashbull. La saga de Brashbull es la que más me gustó sin ninguna duda, pues más o menos cuenta eso. Mi amigo, o sea, escribí una cosa muy interesante, empecé ahí a buscar cosas sesudas para comparar este relato de José Baena Castell, más o menos, ahí lo comparé con la película de Stanley Kubrick, de Espartaco, empecé a buscar ahí las novelas de Howard Fast, que fue la que inspiró la película de Stanley Kubrick, luego más o menos, luego también busqué la de Arthur Koestler y luego resulta que mi amigo José Baena Castell lo que había hecho era fijarse en la serie de Sangre y Arena, la de Spartacus. Es verdad que tenía una mujer, una rubia, que estaba de toma pan y moja la rubia, pero lo que quiero decirles es que me sorprendí un poco que mi amigo tuviera la influencia para este relato de Brashbull. Más o menos a mí me gusta, un imperio como que podría ser muy parecido al romano, que esclaviza a la gente, y un grupo de esclavos que se subleva contra él. Hay un poquito de, hay un personaje que más o menos ayuda al otro a triunfar, hay también historias de amor. Yo creo que es una historia que lo tiene todo y sobre todo es muy difícil no dejar de decir yo soy Brashbull. Lo que más me gustó, por ejemplo, supongo que es más o menos en este tipo de historias es eso, que más o menos al final la civilización pende de la cruz. Supongo que por eso me gusta tanto estas historias de... Bueno, y más o menos aquí se le da un final feliz, porque ya saben que la revuelta de los esclavos fue derrotada tanto por Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, o sea, el George Soros de la época del imperio de la República, que formaría parte del primer triunvirato junto con César y Pompeyo, y el otro es, bueno, uno de los héroes uno de los héroes precisamente, no sé si era Julio Rodríguez Luis Amela, no sé si, por ejemplo, era fan de Pompeyo, se había dedicado a estudiar a Pompeyo, no sé si fue su otro compañero el que se había dedicado a estudiar a Pompeyo y era un gran conocedor. Pues más o menos fueron estos dos los que acabaron con Espartaco, pero ya le había dicho a mi amigo José Baena Castell que hay una película, El hijo de Espartaco, donde más o menos se vengan de Craso y le derrotan, y más o menos hacen que la derrota que sufre contra los partos en Carrae, por ejemplo, que sean ellos los que le administren el correctivo. Y bueno, yo vuelvo a decir que aunque que yo no soy muy fan de estas de inventarse la historia y del what if ni de historias ficciones, pero en este caso yo creo que, bueno, no está mal forzar a veces la historia para que ésta dé lugar a un buen hijo. Y ciertamente a mí me gusta el final que le ha dado a este Brashbull, mi amigo José Baena Castell, y sobre el origen del personaje. Ojalá mi amigo pueda ampliar un poquito más esta historia. Por cierto, tiene un relato
Yadomea, las tierras del Nuevo Mundo, que yo también quiero recomendarles. Tendría que haberles dicho esto en su lugar. Debo reconocer que el primer relato que le leí a mi amigo fue en Ecos de los 12 Mundos, que publicó en la editorial Arcanas, la editorial Arcanas que suele autopublicar a la gente. Y yo francamente me gustaría mucho que mi amigo, por ejemplo, siguiese publicando. Y bueno, y la última historia más o menos que también me gustó, sobre los juramentos de Alberto Juan Pasenda García, ciertamente, que esta historia pues más o menos recrea pues más o menos las luchas en este caso es muy curioso porque recrea las luchas de los humanos contra los enanos. O sea, los enanos son los buenos y en este caso son los humanos, como un imperio depredador, los que sufren las embestidas de los humanos. Y más o menos, pues eso, más o menos también es la historia de una princesa enana que tiene más o menos que escapar y aprender por sí misma y más o menos y más o menos tiene que evitar que el villano que se llama villano que se llama Isquiros, que el villano que se llama Isqueros no acabe con su pueblo. A mí quizás lo que no me gustó es el tema otra vez del machismo, ese sacerdote que Senden creo que se llamaba, que desafía a la reina. Eso fue lo que menos me gustó, pero vamos, una historia que más o menos yo creo que le podría también un 4/5. Yo debo reconocer que hay varias historias a las que les he subido un poco los puntos, pero siendo sincero, yo no suspendería ninguna, y eso es muy raro en una antología. Que en una antología yo apruebe todos los relatos, yo creo que es muy complicado. Vamos a poner las notas finales, ciertamente. Ya habíamos soltado algunas. El verdugo danzante de G.S. Santos. Aquí más o menos, aquí hago las funciones un poquito. Aquí esto es como si fuera el día del juicio final y yo soy como una especie de San Pedro o de Radamantis o Eaco o el juez Minos, aquí dictando justicia. Al verdugo danzante de G.S. Santos le pongo un 5. A Jerusalén 1298 de Mario Blanco también le pongo otro 5. La carga de los Nihashi de José Luis Castaño Restrepo le pongo, creo que le había puesto un 4,5, pero mira, le vamos a subir a un 5 también. A los ojos sin rostro de Luis Guillermo del Corral le pongo un 4. Al juramento de honor de Raico Cruz también le pongo 5. A la mujer de fuego de Sandra Adrián le pongo también un 4. Como el veneno de la serpiente, también le pongo, de Sergio Araujo Cruz, también le pongo un 4. A Bryce Bull, que es nuestra medalla de plata, para mí el segundo relato que más me ha gustado, es que lo siento paisano, es que me encantan las cruzadas de Oslo, las adoro. Así que te doy el 5, pero pero el triunfo, en la medalla de oro se la doy a María Blanco. Pero aún eso sí, que eso sí, yo soy Brasburg. Y sobre los juramentos de Alberto Juan Pesenda, le voy a dar García, le doy un 5. Caballeros, a ver, no tengo por aquí. Si tuviera aquí un guante lo lanzaría, caballeros, porque ya a estas personas las emplacé a venir al canal del tío Alberto, bueno, en este caso a Sinvergüenza 2.0, para que pudieran presentar este maravilloso libro. Pero de momento es verdad que se escribió al tío Alberto, pero de momento esto no ha quedado un poco en nada. Ojalá más o menos se recoja el guante y más o menos alguno de los autores quiera venir a hablar del libro y más o menos creo que hay que promocionarlo y más o menos y a mí me haría muchísima ilusión que vinieran y hiciera una entrevista. Si no puede ser en el canal de Sinvergüenza 2.0, yo estoy dispuesto a que ciertamente a hacerlo en mi canal, ciertamente, y a ser yo mismo quien los entreviste cuando sepa más o menos cómo más o menos subir vídeos de Skype a este canal. Más o menos les emplazo, ciertamente, igual que los templarios. Igual que, bueno, o los Carvajales emplazaron a Fernando IV después de Peñalén, cuando le emplazaron. Yo les emplazo a venir y que ciertamente ustedes puedan venir a hablar de su libro y a promocionarlo. Bueno, ciertamente
Ciertamente para mí ha sido muy grato hablar de este libro y espero que este libro les sea de enorme utilidad y ciertamente es bueno, que la gente más o menos le dé una oportunidad y lo compre y ojalá, y ya verás como no le, yo solo puedo decirles una cosa a las personas que estén interesadas y es que no les va a decepcionar. Una última cosa, mi amigo Jaime Blanch me dijo una cosa, que cuando saliese este libro, porque mi amigo José Vaina Castell me lo dijo, me dijo que cuando se lo dijese para poder también, también adquirirlo, porque le gusta ayudar a gente, como yo, a gente, a escritores que ciertamente, a escritores que no son tan conocidos y por eso ciertamente es bueno apoyar a libros como estos. Nada más, que Dios les guarde a todos, especialmente a mis suscriptores.